Vamos todos juntos. Dios es amor. Dios es amor. Un, dos, tres, es todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, Es hora de adorarle. ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en
te alabaré, no importa cómo esté, te alabaré, en ti yo tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida encontró otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir.
Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, 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 mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida encontró otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, 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 mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Buenos días, queridos hermanos. Abrimos la palabra de Dios en 2 Timoteo, capítulo 2, y leemos desde el versículo 8 al 13. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, de la descendencia de David conforme a mi evangelio. Por él soporto sufrimientos hasta prisiones como si fuera malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo sufro a favor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Fiel es esta palabra: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y yo quisiera pensar en esta mañana en el sufrimiento y en la gloria.
Y Pablo está entrando en este párrafo de su último escrito, la segunda carta a Timoteo, y nos está hablando en esta mañana. Para decirnos y para decirle a Timoteo y a todos nosotros, acuérdense de Jesucristo, resucitado, de la descendencia de David. Se ocupa de dar hincapié a la parte humana de Jesús, al Dios hombre. Él no era alguien que no sabía lo que sucedía en la vida de un hombre o de una mujer. Él tomó forma humana. No empezó a vivir en Belén. Él no tuvo existencia que comenzó en Belén. Su existencia es eterna. Pero se introduce en la historia humana a través de Belén. Acuérdate de Jesucristo, el Eterno, la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios. Toma forma humana, pero no termina esa forma humana, porque Él muere en la cruz del Calvario, pero resucita al tercer día. Se presenta con pruebas indubitables, con un cuerpo glorificado, asciende a los cielos y Él va a volver en gloria a buscar a su iglesia con ese cuerpo. Y Pablo lo menciona aquí en este lugar. Pero entramos en materia. Por Él, por Jesucristo, hecho hombre, Dios hombre, que vino a morir por nosotros, por Él soporto sufrimientos hasta prisiones, como si fuera malhechor. Esta palabra malhechor es la segunda vez que figura en el Nuevo Testamento. La primera vez está en el Evangelio de Lucas, hacia el final, en el relato de la crucifixión. Dice que Él fue crucificado en medio de dos malhechores, uno a su izquierda y otro a su derecha. Pablo está preso, pero la palabra no está presa. Puede que el predicador no esté en condiciones de hablar, puede que el predicador sea enmudecido, puede que el predicador sea puesto en prisión, puede que el predicador sea acallado, pero la palabra de Dios no está acallada. Puede que la iglesia no tenga pastor, puede que la iglesia circunstancialmente no tenga a alguien que pueda esbozar desde el púlpito como un predicador la palabra de Dios. Puede que sea perseguida, que sea dispersa la iglesia y que esto sea imposible, pero la palabra de Dios no está presa. Podrán meter presos a todos los cristianos del mundo, podrán ponerle una tela adhesiva y callarlos, pero la palabra de Dios seguirá resonando. La palabra de Dios no está presa. Pero lo que va a decir este versículo es algo más. La gente no solamente se salva por el testimonio. Dice Pablo escribiendo a los Corintios que los creyentes son salvos por la locura de la predicación. Y es cierto, pero no solamente por eso, sino que también se salva por el sufrimiento de los que proclaman el Evangelio. Porque aquí lo dice, por Él sufro sufrimientos, soporto sufrimientos hasta prisiones, como le estaba sucediendo en el momento que escribió en el segundo encarcelamiento en Roma, como si fuera malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza! Podemos invertir nuestra vida en la extensión del reino de Dios. No será esfuerzo malgastado, porque dará fruto, porque nadie puede frenar el avance del reino de Dios. Miren, el mundo puede ir de mal en peor, pero ojo, teología del reino de Dios. No es que todo va a ir viento en popa, porque no es así. Uno lee Mateo 24 y sabe lo que está sucediendo, no solamente a nivel cósmico, a nivel social en el mundo. Lo que va a suceder, aún dentro de las familias, está en otras partes de la Escritura. Pero también uno sabe y lee la Escritura que cuando el Evangelio llega a un corazón, a una familia, en cualquier época de la historia, y también y también en los albores de la venida de Jesucristo, los corazones son transformados y el reino de Dios avanza. Y alguno dirá, ¿pero dónde se cruzan las curvas? ¿Quién va a vencer? ¿La oferta o la demanda? ¿Quién va a vencer? ¿Los buenos o los malos? ¿Cómo es la historia? Vencerá Dios. ¿Por qué? Porque dice que cuando el Evangelio sea predicado en todos los pueblos de la tierra y haya convertidos de todos los pueblos de la tierra, porque el Apocalipsis los menciona, en la eternidad habrá representantes de todas las etnias, de todos los pueblos de la tierra, entonces vendrá el fin. Así que el propósito de Dios se cumple. Los propósitos de Dios son sí, amén, en Cristo Jesús. Por Él soporto sufrimientos. Querido hermano, no es solo hablarle al vecino, a veces es soportar. A veces es tener esa hidalguía de decir, tengo que hablar con él, esto no corresponde, pero no tenemos que olvidar de que somos creyentes. No tenemos que olvidar de nuestro testimonio. No tenemos que olvidar cómo nos conducimos, cómo hablamos. Y así en el mundo. Los gobiernos muchas veces son injustos.
No solamente los gobiernos dictatoriales, los democráticos en algunas cosas para algunos son injustos. Algunos benefician, a otros no benefician. Las familias son injustas. En los trabajos hay injusticia. En las relaciones hay injusticia. ¿Qué vamos a hacer? No podemos estar peleándonos con todo el mundo. Debemos orar al Señor, especialmente nosotros, que tenemos como objetivo central llevar el Evangelio. La palabra de Dios no está presa. Tercero, por tanto, todo lo sufro a favor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Empiezo por el final. La salvación que nosotros tenemos al confiar en Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados no es un mero hecho. Es la decisión más importante de la vida. Y conlleva la salvación eterna, la vida eterna, con gloria. Hay un contraste que va a repetirse en la parte final. Sufrimiento aquí, gloria en el cielo, gloria allá. Y esto es real, es así. Pero dice algo más este texto, nos habla de la doctrina de la elección. Por supuesto que Dios sabe quiénes son los que se van a salvar y los que se van a perder. Si no, no sería Dios. Nos dio la libertad para que nosotros elijamos. Pero ninguno de los elegidos va a ser salvo automáticamente. Tienen que creer y para creer necesitan que otro creyente, que otro ser humano que ya ha tenido la experiencia del perdón de Dios, vaya y le hable. Una mujer, un hombre, una señorita, un joven, un abuelo, un papá, una mamá, un niño. Le hablen de Jesús para que se conviertan. Pero no solamente le hablen. Vivir la vida cristiana conlleva sufrimiento, porque el Señor dijo, ejemplo les he dado para que sigáis mis pisadas. Y el Señor vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero Él sufrió por nosotros. Y entonces va a decir, fiel es esta palabra. Y entro ya al final. Fiel es esta palabra. Si morimos con Él, esto se cree, el versículo 11, 12 y 13, que era un fragmento de un himno, de una canción de la iglesia primitiva que expresaba doctrinas básicas que robustecían la fe de aquellos primeros convertidos, valga la redundancia, de la iglesia primitiva. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Fíjense, si nosotros morimos, ¿a qué se deberá esta frase? Tiene que ver con la muerte física, claro que sí que tiene que ver, lo estamos expresando, pero también tiene que ver con la muerte a nuestro yo, también tiene que ver con nuestro arrepentimiento de nuestros pecados, cuando venimos a Jesucristo. Si quieren venir en pos de mí, si alguien quiere venir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, ahí hay sufrimiento, y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Si morimos con Él, si lo que antes para nosotros significaba algo y ahora no significa nada, como Pablo lo decía en Filipenses capítulo 3, las cosas que yo tenía para mí en primer grado de importancia en mi vida, después que conocí a Jesucristo, para mí fueron, él es un término fuerte, como basura. Porque ahora tengo a Jesús y quiero estar en comunión con Él y quiero conocerle más y quiero conocer el poder de su resurrección. Y los valores de mi vida fueron cambiados, el orden de valores fue cambiado. Y Cristo me ha transformado. Si morimos con Él, si le entregamos nuestra vida, si dejamos de manejar el barco de nuestra vida nosotros y le dijimos, Señor, toma el timón, eso es morir con Cristo. Es tener comunión, es dejar todo lo que nos separa de Él. Entonces, si morimos con Él, vamos a vivir con Él. Viviremos con Él. Pero va a seguir diciendo, sí, y no lo dice aquí nada más, en Romanos 6:8, cuando habla del bautismo, va a decirlo, porque el bautismo justamente es la dramatización de esto que sucede cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Morimos al pecado, resucitamos a una nueva vida con Jesucristo. Mire cómo será el poder de la transformación del Evangelio. Que cuando Pablo escribe a los Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, dejad las cosas, ¿no es cierto?, que son de este mundo y sigan las cosas que son del Señor. Pero dice, si pues habéis resucitado, es decir, entregar nuestra vida a Jesucristo, morir a la vieja vida, es como comenzar una nueva, resucitar una nueva. Fíjense el poder de Dios obrando que está trazado, está redactado por Pablo con esta palabra tan poderosa como es la palabra resurrección. Si habéis resucitado
con Jesucristo. Si perseveramos, si soportamos, alguna versión dice si sufrimos también, pero el término aquí es mejor soportar o perseverar porque es el sufrimiento paciente que se mantiene, uno se mantiene en la posición de sufrimiento y no claudica, esa es la idea. Si perseveramos y soportamos en la fe, en el camino de Dios, también reinaremos con Él. ¿Qué esperanza? Reinaremos con Él. Y estas dos cláusulas, estas dos oraciones, si nosotros morimos con Él, viviremos con Él, si soportamos o perseveramos, también reinaremos con Él. Y ahora vienen otras dos que son negativas. Si le negáramos, Él nos negará. Y si somos infieles, Él permanece fiel. Y estas dos son negativas porque, ¿se acuerdan Mateo 10:33? Aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que no me confiese, yo no le confesaré. Muchos dirán en aquel día, Señor de aquí, Señor de allá, te conocimos, en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. En tu nombre hicimos todo eso, guarda, porque el Señor les va a decir en aquel día, yo no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuidado a quien seguimos. Cuidado a quien escuchamos. Cuidado qué mensajes estamos siguiendo, qué predicadores, porque hay predicadores falsos que no predican la palabra de Dios. Abren la palabra de Dios, como yo la tengo abierta acá, pero no predican la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice aquí que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. No vamos a buscar sufrir porque sí. El masoquismo no es parte del cristianismo. Pero la vida cristiana de ser fieles al Señor conlleva sufrimiento en este mundo. No es eterno el sufrimiento, es aquí. Lo que es eterna es la gloria. Pero ustedes van a escuchar predicadores que no hablan del sufrimiento. Dicen, no, la vida cristiana es bendición. La vida cristiana es riqueza, riqueza material, riqueza familiar, riqueza espiritual, riqueza intelectual. Y cuando uno tiene un problema o una prueba, no puede dar testimonio ahí, no lo puede decir. No aparece grabado. Dice, no, usted ora en silencio, allá en la punta, en el rincón. Acá en la cámara no sale. Acá salen los ganadores. Acá salen los victoriosos. Eso no es el Evangelio, eso es una mentira. Por eso dice, si morimos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos con Él, perseverando en el sufrimiento, también reinaremos con Él. Él va a hablar del sufrimiento en el versículo 9, en el versículo 10 y anteriormente en el versículo 3 del capítulo 2. Tú pues, le dice a Timoteo, sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Jesucristo. No es que mis sufrimientos como predicador, ni los tuyos como predicador, o mis sufrimientos como cristiano y los tuyos como cristiano, van a hacer que una persona se salve. Solamente los méritos de Jesucristo en la cruz pueden hacer eso. Pero lo que está diciendo aquí, que seguir abnegadamente a Jesús conlleva dificultad. Bienaventurado soy cuando por mi causa os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque estos sufrieron antes que ustedes, los profetas también. Bienaventurados son, no se achiquen, no claudiquen, permanezcan fieles. Si perseveramos, también reinaremos con Él. No le neguemos, no lo hagamos. Y por último, podremos ser infieles, pero Él permanece fiel. Dios puede hacer todo, menos una cosa, como dice aquí, negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Debemos entonces morir al pecado, como Cristo murió por el pecado. Y tenemos que pensar también, conforme a este texto, que no hay crecimiento sin sufrimiento y no hay corona sin cruz. Que Dios te bendiga en esta mañana. Si yo pudiera darte un consejo personal en esta mañana, te diría, hoy vení a Jesucristo, hoy 17 de enero, entregale tu vida a Jesucristo. Arrepentite delante de Él. Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Necesitamos tomarnos de Él y creer que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Yo lo hice hace muchos años. Él me dio vida eterna. Esta vida es pasajera. Podrá haber dificultades. Podrá haber COVID, podrá haber sufrimiento, podrá haber falta de oxígeno, podrá haber otro tipo de enfermedades, podrá haber falta de trabajo, podrá haber angustia y podrá haber muerte.
Pero los que hemos confiado en Jesucristo sabemos que esta vida es preparación para la eternidad. No se termina aquí todo, sino que vamos hacia la gloria eterna para estar con Jesucristo. Allí no habrá más dolor, dicen los últimos 2 capítulos de la Biblia. Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. No habrá más llanto, no habrá más lamento, no habrá más enfermedad, no habrá más dolor, no habrá más muerte, porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Confiemos en Jesucristo. ¿Qué esperas de la vida? ¿Qué estás esperando de la vida? ¿Qué es lo que crees? Muchos están esperando que esto pase como pensando de que todo va a volver a su cauce. El mundo va a seguir con sus conflictos. Se podrá acabar el COVID y aparecerá otro conflicto. Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo. No te aguachentes en tu fe. Fortalecete en tu fe. Usted lo dice porque si yo no me fortalezco en la fe, entonces la iglesia que usted pastorea o la iglesia que pastorea a su consiervo de enfrente o de la vuelta se va a venir a pique. No, no es por nosotros. Es por tu vida. No vaya a ser que te sigas desviando, sigas entrando en un barranco y llegues a negar a Jesús. No lo hagas. Tómate de él. Esto de la no presencialidad no es un tema fácil, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola, no es bueno. Nos necesitamos. Aferrate al Señor, aferrate a su palabra, aferrate a la esperanza eterna en Jesucristo. Vení a Él en esta mañana, consagrale tu vida al Señor, pedile que Él fortalezca tu fe. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Señor, bendice a la iglesia en este tiempo difícil, llénala de ti. Bendice a los oyentes en esta mañana, que no confíen en predicadores mentirosos, que confíen en tu palabra, que nunca podrá ser callada, que nunca permanecerá presa. Esa palabra que habla de Jesucristo, que habla de ti, de tu sacrificio en la cruz, para que confíen de todo corazón. Y Señor, los que conocen este mensaje y han dejado de congregarse mucho antes del COVID y están apartados de la comunión de las iglesias, Señor, tócales el corazón en esta mañana, que reaccionen. Algunos que se les está acabando la vida, Señor, y no han vuelto. No pudieron pedir perdón, no pudieron perdonar. Señor, obra en sus corazones en esta mañana y tócales la fibra más íntima. No importa si ellos tienen la culpa o las tiene el de enfrente o las tiene otro. Señoras, que puedan sacar de adentro y perdonar. Perdonar a personas, a parientes, a hermanos. Y puedan, Señor, estar en comunicación y en comunión íntima contigo y con tu pueblo y con tu iglesia. Haz tu obra, Señor, que solamente tu Espíritu puede hacer en medio nuestro. Y da fortaleza a todo aquel hermano, hermana querida, que lo necesita. Que tu misericordia y tu amor sean tan notorios en este día y en esta semana. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador, oramos. Amén. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu
paz.